Bueno, ustedes vieron la temática de hoy, ¿no? Vieron la temática de hoy, que es muy amplia, y como de norma, solamente vamos a un tema. La temática de hoy sería antenas, línea de transmisión, equipos y manipuladores telegráficos. ¿Está? ¿Vieron? ¿Alguno no hizo lo deber? ¿Lo hizo lo deber? Perdió. Porque en definitiva nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer un tema introductorio. Lo que vamos a hablar es un tema introductorio básico, que es para entender el equipo necesario que son ondas. Pues si no entendemos el onda no vamos a entender nada de lo que es radiotécnica. Que no está en el temario como tal, pero se puso a profeso de que salvo que se tenga autorización del servicio. Por ejemplo, nosotros no veíamos problema con 11 metros. Porque el hecho de estar transmitiendo, incluso hoy ya se transmitir, a ver, cualquiera puede transmitir 11 metros sin tener el permiso correspondiente, el CBC, ¿no? Cualquiera, porque nadie lo va a controlar. Pero un radioaficionado no. Justamente porque nosotros estamos diciendo que si uno opera en un servicio que no existe, tiene que estar en reglamento. Por lo tanto, los radioaficionados que quieran operar en 11 metros tienen que tramitar el CBC, eso no le va a quedar sanción. Nosotros podemos ser sancionados y nosotros no. En 11 se puede operar sin CBC, en teoría. Sí. Vos podés salir si vos no sé. Hay 700.000. En realidad los que tienen CBC no podrán comunicar con ellos. Es otra cosa. Porque hoy el CBC es mucho más fácil, antes era más complejo, se hizo bien fácil para que todo el mundo pueda registrarse. Antes te hacían pagar como que era un servicio comercial, tenías que pagar una cuota anual y complicaba. Entonces ahora se hace igual que el radioaficionado. El CBC usas 5 años y lo renovás los 5 años y pagás. Vi que el formulario. ¿Cómo hacen para sacarlo? ¿En los 5? Vi que el formulario tiene una parte que dice que tenés que registrarte. Vía web. Si no tenés Sí, equipo. Sí, para banca ciudadana, no sé si está pidiendo ahora equipo todavía. Pero si yo te digo, si no tengo equipo, ¿puedo ir y sacar el CBC igual? No sé por eso. Eso sí, no sé porque supuestamente no. Bueno, te recibo. ¿Qué iba a decir todos los trámites hoy de UCEN se hacen vía web. Tenés que estar registrado en el portal del Estado, todas esas parafernalias, después como usuario de la UCEN, y después haces el trámite cualquiera. Y es una tontería, eso está muy así. Ser catedráticos, claramente, puedan interrumpir, preguntar, repreguntar. Mi nombre es Ale, para el que no me conoce, sé que 8 vago. Esta es la parte en realidad, para continuar con el criterio anterior, la parte más ciencia de toda la parte que hacemos de radio. No nos comunicó a través de un cable, eso está muy claro, a través de ondas. Y ustedes dirán, sí, las ondas de siempre. Bueno, en realidad hay varias teorías y algunas leyes de comportamiento de la naturaleza, o sea, teorías muy bien estudiadas y que hace más de 100 años que no son refutadas con respecto a cómo se transmite una señal de radio, ¿no? Marconi empezó con las transmisiones de radio en forma práctica porque anteriormente hubieron un lote de, bien dicho, científicos, ¿no? De ciencias, casi genios, como Tesla, Maxwell, Lorentz, me está faltando algunos, pero bueno, que sí vieron el comportamiento de las ondas eléctricas. No entendían muy bien, pero sacaron buenas conclusiones. Sí se llegó a la conclusión que se llegó antes de la era Einstein, que Einstein fue el que englobó en realidad todas las teorías de ondas, es que la electricidad y el magnetismo son parientes, el campo eléctrico y el campo magnético siempre ocurren simultáneamente. Lo que nunca se entendía, porque el ejemplo clásico que ustedes tienen es, cuando tira una piedrita en un estanque ven las ondas, y las ondas es lo que se transmite. Usted entiende que cuando damos ejemplo no es que se mueva una partícula de agua hasta el extremo, sino que es como cuando ustedes iban a la escuela y le decían tomaban distancias y se alejaban, ¿no? ¿Se acuerda que uno estaba pegado, que tomaba distancia y hacía como se alargaba la fila?
Lo que transmitieron fue el movimiento. Ese movimiento es una transmisión de una onda. Aunque no parezca, es una transmisión de una onda. Entonces, en el caso de la onda de radio, está cual, tiran unas piedras, con el ejemplo de agua del tanque, y ustedes ven que generan ondas. Las ondas, en realidad, uno piensa, porque en el agua tiene esta frecuencia, también. Pero lo más importante es que sí se transmite el efecto inicial hacia alrededor. Entonces, eléctricamente y magnéticamente, después de muchos experimentos se descubrió que estaban acompañados. Cuando generaban un movimiento, una carga eléctrica, generaban también un campo magnético. Y cuando hay un campo magnético y se aplicaba un movimiento, se recogía también electricidad. Hubo muchas pruebas de esas, la de Lorenz, la clásica de esas, después Maxwell la juntó con una fórmula. Aún así, siempre quedaba el... ¿Y cómo que se transmiten si no es agua? ¿Sí? Entonces, Maxwell y posteriormente Einstein unificaron de que existe algo que en una época se llamó éter, actualmente se llama campo eléctrico, que las partículas que estén alrededor se pueden cargar eléctricamente y magnéticamente. O sea, ¿se acuerdan del dibujo de las ondas de un polo norte y polo sur? Bueno, esas cosas se están transmitiendo a través de una definición teórica de campo, que en realidad es muy teórica, es 100% teórica, pero gracias a la existencia de esa posición hace que puedan definir todos los comportamientos, aún el de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es una onda, es una frecuencia específica y se transmite por partículas o por ondas. Entonces, basándose en la existencia de que existe este lugar que es el campo, ¿no? Podemos aplicar todas las teorías de funcionamiento de la naturaleza. En el caso de la radio, lo que hace ese campo es distribuir la señal eléctrica y electromagnética de forma que una antena que esté en otro extremo, qué bárbaro este ejemplo que tenemos acá, este salón largo, pueda recibir lo que se está transmitiendo aquí. Uno de los experimentos de aquella época lo que hicieron era de cargar eléctricamente un par de electrodos y pusieron un receptor lo más largo posible, es un salón de estudio de la universidad, para detectar la señal, y vieron que podían dirigirla incluso, que podían usar antenas de forma que pudieran hacer rebotar la señal para darle más sensibilidad. Esos fueron los primeros procesos de entender que existe una transmisión eléctrica, una radioeléctrica o radiomagnética o todos esos nombres mezclados que actualmente reconocemos como ondas electromagnéticas, ¿sí? En aquella época tenían todos nombres cortados, etc., porque era algo descubierto. Y Marconi fue el que implementó algo bastante práctico, que es transmitir una señal controlada en mucha distancia. Por eso consideramos muchas veces el primer refinado o el precursor de la transmisión de radio, porque en realidad fue el que juntó muchas teorías que estaban en hipótesis, que estaban en estudios y teorías que se estaban fijando de transmitir una señal, y él probó a través del océano Atlántico que puede transmitir señales de telegrafía, en realidad la onda cortada de aquella época, ¿no? De la célula de aquella época. Y con eso empezó a transmitirse la radio. O sea, los inicios fueron telegrafía. Es el ejemplo que siempre defendemos de por qué sigue siendo su telegrafía. Es la modalidad más sencilla, la que necesita menos equipos para transmitir, y fue la precursora de toda la radio. ¿Me entienden? Ahora, a los efectos de práctico, acá dice, para empezar, vamos a decir que una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, densidad, presión, campo eléctrico, campo magnético, implicando un transporte de energía, pero sin transporte alguna de materia. O sea, es lo que le decía, ¿no? No es que cuando ustedes tiran la piedra se desplaza agua hacia el borde del lago, ni que cuando aplicamos transmisión movemos, en realidad transmitimos un comportamiento entre puntos del campo eléctrico. En el caso de la radio, bueno, transmitimos una frecuencia, una onda de frecuencia. Otra cosa que sí pudieron estudiar y llegaron a bastantes conclusiones es que tiene un comportamiento de onda, ¿no? Por eso se llama onda. ¿Sí? Porque pueden dibujar algunas de sus magnitudes, vamos a ver un par que son las que me interesan, a lo largo del tiempo. ¿Sí? O sea, cómo sube la intensidad o la fuerza, cómo cambia la frecuencia en el tiempo.
en realidad los brasileños utilizamos esas particularidades para varias cosas. Primero, evidentemente, para transmitir las radios, porque estamos transmitiendo ondas electromagnéticas. También para definir en qué frecuencia vamos a trabajar. También para definir cuál es la base de cálculo de nuestras antenas. Entonces, las ondas es muy importante porque es una relación matemática de la frecuencia que queremos trabajar. En realidad es la velocidad de la luz sobre la frecuencia que vamos a trabajar, y nos da una longitud que es, si dibujáramos una onda, la frecuencia es cuánto hace de estas ondas por segundo, y la longitud de onda es cuál sería la distancia mecánica si le podemos medir, ¿no? Para decirlo de una forma muy grosera, pero que nos sirve nos da utilidad. Esa distancia es la que usamos para la base de cálculo de antenas. Entonces, cuando sabemos la frecuencia, tenemos fórmulas específicas que ya nos definen cuál es el tamaño de la antena. Y no importa si vamos a hacer telegrafía, o si vamos a transmitir en banda lateral, o si lo vamos a utilizar por televisión. Las antenas están relacionadas a la frecuencia de trabajo que se puede utilizar. O sea, yo entiendo que ustedes van a encontrar, buscan en internet, o cuando me están vendiendo una antena digital acá para ver color. Y van a decir, sí, pero allá en el club me dijeron que la antena no tiene nada que ver con la modalidad que transmite, solamente con la frecuencia. Si ustedes saben la frecuencia que transmite, bueno, esa es la que deben utilizar. Esa es la base de cálculo que se usa para esa antena. Es tan importante la denominación de onda para nosotros, por ejemplo, en el cálculo de antenas, que las bandas refinadas tienen nombre en relación a la frecuencia. ¿Sí? El ejemplo más redondo, no sé más redondo, pero podemos decir uno. El de 7 MHz, si ustedes pusieran velocidad de la luz, vamos a usar el valor 300 sobre la frecuencia de MHz, nos da muy aproximadamente 40 metros. Entonces la banda de 7 MHz o 7000 kHz la denominamos 40 metros. Una forma fácil de decir un espectro completo, o sea, no completo no, un ancho de banda concreto, ¿no? Para nosotros la banda empieza en 7 y termina en 7300, pero es una denominación muy fácil para nosotros. Estamos transmitiendo la banda de 40 metros, después podemos decir exactamente la frecuencia. Las antenas se hacen como cálculo usando los 40 metros, ¿sí? Y es a partir del cálculo ese que dijimos de velocidad de luz sobre la frecuencia. Yo sé que siempre, durante mucho tiempo hemos dado estos cursos y damos siempre las respuestas. Evidentemente ustedes están haciendo el curso, veo que hay bastante actividad y que lo están viendo. Pero el entender que cuando transmiten no es magia, sino que están usando un comportamiento de las ondas de radios. La onda de radio, que es una onda electromagnética, es lo que en realidad parece la parte más extraña, pero es la que en realidad la diferencia de la radio de otras modalidades, ¿no? Digo, porque ustedes cuando transmiten a través de un cable, en realidad están usando electricidad sí, y onda electromagnética sí, y tiene un conductor, sí, el cobre o un aluminio, pero cuando no hay entre medios, ¿qué es lo que lo une? Bueno, justamente eso, el campo eléctrico que permite que las ondas electromagnéticas se desplacen, en realidad transmitan su energía, como dice esa definición, ¿no? Transmite su energía para que llegue a mayor distancia, es la que permite la existencia de la radio. Tiene una característica muy específica que la quiero definir ahora. Es igual que una luz, igual que el sonido, con respecto a que pierden intensidad al cuadrado de la distancia. A doble distancia ya es 4 veces más bajo la intensidad, su fuerza, sí o sí. La luz tiene el mismo comportamiento. Creo que el ejemplo clásico de la luz es que si a 1 metro un rayo de luz subtiende un cuadrado de 1 metro, en realidad si pasa a 2 metros el cuadrado que debería suspenderse son de 2 por 2, o sea 4 veces más grande en área. Eso hace que sea al cuadrado de la distancia. Pierde muy rápidamente energía y por esas razones que se usan
antenas que, como las hay, que hacen direccional. Tratamos de que esa señal que no sale en todos, que sale en todos sentidos, pero en realidad queremos que vaya hacia allá, ubicamos antenas que son direccionales y que van a apuntar en ese sentido. ¿Sí? No es una moda de usar direccionales, ni tampoco significa que las verticales sean malas, son diferentes usos. La gente que utiliza verticales o los equipos que utilizan verticales son cobertura alrededor completa, generalmente para radio local, la repetidora para recepcionar todos los equipos portables que hay alrededor, para transmitir alrededor. Y la gente que quiere comunicarse con Japón podrá poner una vertical y podrá llegar, depende de las condiciones, pero ahí es mucho más probable que si pone una antena direccional bien apuntada, no en cualquier sentido, vaya a llegar con mejor señal y lo vas a escuchar mejor. ¿Sí? Y si desde la onda llegué a la antena, sí, porque está relacionada. Las antenas base, el cálculo base de la antena, o sea, el diseño base de la antena es el dipolo, que entre extremos tiene una longitud que es igual a la mitad de onda de la frecuencia. Si hoy hablábamos que 7 MHz, la banda era de 40 metros, la antena, que se llama dipolo, está abierta en el medio, y ahí va puestos los conectores para el equipo, y entre extremos tiene 20 metros. ¿Sí? Y así piensen, para la banda de 2 metros, la misma antena entre extremos tiene 1 metro, la mitad de la dimensión de la banda. ¿Sí? No sé si había alguna otra. Esto es parte de la teoría que hablamos. Una pregunta. Sí. Ahí existe un dipolo de un medio de la onda. El dipolo es la mitad de la onda. Claro, sí, es siempre la mitad de la onda. Sí. Hay antenas, por ejemplo, hay dipolos de 1/8 de onda, ¿o no? No. ¿No? No. Cuando tiene, por ejemplo, esta antena, Sí. tiene bobina. Eso pero... no es un dipolo, ¿no? No, este no es un dipolo. Pero se dice, por ejemplo, que hay una antena vertical de 1/8 de onda. A ver. No sé si tenemos algo, pero como decía que vamos a hablar de antenas también, así que vamos a hablar. No, pero Dame un segundo y lo vemos. Ese dibujito que está ahí lo que hace es indicar que el punto se mantiene en ese lugar y lo que pasa a través de él es el comportamiento de que, imagínense que estamos todos en líneas y de repente yo pecho el primero, el segundo, todos nos pechamos, pero ninguno cambió de lugar, ¿no? Pero transmitimos el efecto de pechar con el hombro a cada uno. Es algo muy parecido. Aún en la parte eléctrica, los electrones de electricidad no es que vayan allá y vienen, para que tengo que ir hasta la casa de Carlito y vuelvo. No, transmiten la energía a través del conductor. ¿Sí? Bueno, el comportamiento de la radio es igual, pero a través del campo, ¿no? Hay un efecto que me gustaría. Entonces no transmite energía. Sí, eso transmite ¿En la onda energía. Buena pregunta. Si se va por ahí, lo que hace. Hay una circulación de electrones, pero en la onda no. No hay nunca circulación. No hay El comportamiento es la circulación de la electricidad. Pero no, yo presto un electrón tal vez para el elemento al lado, pero no para que vaya hasta tu casa. Sino que lo que hace es transferir energía. Es una transferencia de energía. Por eso Yo sé que es difícil. como dijiste el ejemplo de que la onda Tal cual. pero en el conductor circula, No. ¿no? Lo que circula es la carga eléctrica. Sí, y son O sea, pero es. Vale. Vení. Empújame eso, ¿no? Sí, vamos a jugarlo, vamos a verlo. Después somos poquitos, o sea que va a ir de aquel lado. A ver, ¿por cuántos centímetros? No, por peso, no. Hombro con hombro, somos electrones, y yo cuando hago así, Sí, pero vos te cambias de lugar. y ellos tampoco. Pero en un conductor un electrón Tampoco. no circula. Tampoco. Es eso, transmiten la energía. Yo pensé que cuando hay algo que consume acá y otro que genera acá, hay una circulación entre medios.
Sí, circulación de energía eléctrica. Sí. No no se producen en un generador. Si vos cortás el conductor entre medio de nosotros, vas a ver un movimiento de hombros. Y va a decir, en este segundo hubo un movimiento de hombros. Es verdad, pero ese hombro no llega a la tensión del cable. Claro, no, En ese lugar es medible. Por eso digo, eso pasa en la onda. Eso pasa en todas las transmisiones de tipo eléctricas. Y la solar también. Lo que se transmite es la onda. En este caso era la intensidad, ¿no? Lo que yo le golpeé, que provocó que se movieran, pero fue porque mi carga inicial hizo que se movieran. Bueno, ese es lo que ocurre en la radio, eso es lo que ocurre en la parte eléctrica, eso es lo que ocurre en el sonido también. Otro ejemplo muy grosero, pero es tal cual, un terremoto. Resulta que la tierra que está abajo vino para arriba, o lo que hizo fue reacomodar todo lo que estaba arriba. Es una gran energía que reacomodó todo. Desde donde ocurrió en la capa tectónica inferior o en el borde de una capa tectónica, entre capas tectónicas, y hace que retiemble y remueve todo hacia arriba. Es transmisión de energía en ondas. ¿Sí? Digo, el ejemplo creo que hablaba antes que tienen en el curso es ondas transversales, longitudinales. Justo el terremoto tiene de los dos tipos. En la electricidad existe la que transfiere energía en línea, ¿no? No sé cómo se llama. Una característica que, esta parte hablaba de las ondas tienen varias magnitudes, ¿tá? La intensidad o amplitud, la velocidad, la longitud de onda, su frecuencia y el tiempo. ¿Tá? Hay relaciones ahí porque son matemáticas con respecto a la frecuencia, la velocidad de propagación, y la longitud de onda y el periodo, ¿no? El periodo y la longitud de onda son casi hermanos. Por más que lo que mide son cosas distintas, en realidad el resultado es lo mismo. Uno es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto máximo de amplitud al siguiente, la longitud de onda es que entra al mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. O sea, en realidad está hablando del mismo momento, pero uno es la distancia y otro es el tiempo entre esos dos puntos, ¿sí? Es el inverso de la frecuencia, porque en realidad, como dice uno sobre ese, es lo que demora, o lo que demora en hacer ese periodo, o el inverso, que es cuánta frecuencia hay en cierto periodo, siempre usamos el de segundos, que es la referencia clásica. Pero piensen siempre que es una onda, ¿sí?, que transmite energía, que no es que mueva el electrón y lo tire por el coacil o por lo que sea. Esa onda tiene una frecuencia, existe durante el tiempo, una onda completa tiene un tiempo, esa onda completa tiene una distancia también medible, tiene una amplitud, que es realmente lo que le decimos amplitud, AM, amplitud, potencia, tiene muchas referencias. Y la elongación no se le bueno, hay una característica que sí quiero ver, sí, a ver. Bueno, ahí está la dimensión de todas esas cosas que hablábamos recién. La frecuencia, el periodo si es tiempo, la longitud de onda es por distancia y la amplitud, la altura. Cuando transmitimos ondas, hay una característica que, cuando transmitimos ondas del equipo a la antena, es a través de un conductor, ¿verdad? Ahí en realidad vamos a tener algún inconveniente. Estamos transmitiendo energía. Hay creo que es una ley de transferencia de energía que es, lo ideal cuando transmiten energía es que los extremos tengan el mismo tipo de carga o de carga, sí. O sea, si estoy transmitiendo, cuando usted manejan un auto, usted, es un ejemplo muy extraño, pero después le voy a explicar eléctricamente. Usted tiene un motor y usted sabe que cuando el motor está muy preparado, ocurre que le quema las cubiertas, y en un auto que esté muy regulado, en realidad sale a mucha velocidad y no tiene por qué quemar las cubiertas. Quemar cubiertas no significa que se haga más potencia, sino que toda la potencia que está dando el motor no la puede transferir en un instante, ¿sí? Y lo que hace es quemar cubiertas, ¿está? Hay un test que hizo Mecánica Popular hace unos años de coches rápidos con transferencias controladas contra otros que quemaban cubiertas, y en realidad no encontró ninguna ventaja en quemar cubiertas, más que quemar cubiertas. Si uno hace una cosa de forma que no patine, el ejemplo para que siga Fórmula 1 es el clásico, que cuando se cargan los aceleradores, o sea que aplica tanta potencia que patinan y en la largada se quedan
¿Por qué? Porque no pueden hacer toda su potencia en movimiento. ¿Sí? Y ahí lo que hacen es quemar energía en la cubierta. Aparte que estropean la cubierta, o sea, le va a durar menos tiempo. En la transferencia de energía nosotros también tenemos un inconveniente de eso. Cuando tenemos un transmisor que transmite toda una potencia, sus 100 vatios, para dar números redondos, a la antena, lo ideal es que transfieran los 100 vatios a la antena. ¿Sí? Si alguna de esas potencias no puede ser recibida por la antena, vuelve. ¿Y a quién va a calentar? Al transmisor. Y a coaxil y a todos los elementos que encuentren en el camino. ¿Por qué? Porque esa potencia ya fue liberada. Se va a convertir o en calor o en radiación de radio. Pero se va a convertir. Si vuelve al equipo de transmisor, se va a convertir en calor 100% porque el equipo de transmisor sigue empujando. ¿Me entienden? Una pregunta. Sí. En el manual decía de que ese retorno, Sí. que no se desperdiciaba. No, es física. Pero La energía no se desperdicia si nunca. no, pero la antena no emite esa. Entonces vamos a usar un concepto menos teórico. Evidentemente que no se desperdicia porque no es que desaparezca, que es lo que quiso decir. No es energía útil para nosotros. Eso es perjudicia para el equipo. Sí. ¿Por qué? Porque si el equipo sale 100 vatios y la antena no recibe los 100 vatios, o sea, no puede irradiar sus 100 vatios y devuelve 50, para que yo estoy atorado, te devuelvo 50, no hubo pérdida de energía. Pero esos 50 en algún lado se tienen que quedar. Pero eso no calienta el conductor, por ejemplo. Sí. Calienta el conductor, calienta los conectores. ¿No pierde energía? No, a ver, lo que hace es que el 100% de tu radio no sale a la antena. Sale el 50, por ejemplo, que estamos Y lo otro y los otros 50 ¿qué tiene que hacer? Va a calentar el equipo, o sea, energía para calentar el equipo. Hasta que lo queme. Hasta que lo queme. Va a calentar los conectores, sí o sí, no lo duden, los conectores que encuentre los va a calentar. Si el coaxil no es bueno, va a irradiar también. Lo más probable que irradie, eso es lo peor. Aunque sea bueno. Va a irradiar señales, pero eso va a ser una señal que no va a ser más interferencia que transmitir señal útil. Cuando habla que la energía no se desperdicia es porque la ley de termodinámica dice que la energía no se desperdicia. El problema es, no es útil para el uso que vos lo querías. Claro, sí, yo tengo el concepto de la energía no se pierde, se transforma. Por eso se transforma en calor, se transforma en tal cual. Pero digo, para nosotros los efectos nuestros. Por eso es que utilicemos valores de energía útil o de potencia útil. ¿Sí? Es verdad. Cuando ocurre que no hay una atracción entre los extremos, la potencia no se pierde, pero no es útil. La que va a ser útil solamente es la que reciba la antena, la que pueda transmitir la antena, y el resto se va a quedar dando vuelta. Lo más probable es que no ande útil. ¿Sí? O sea, los equipos actuales tienen una electrónica que permite que el transmisor estrangularlo para que no genere más potencia, porque tiene mucha reflejada, pero aún así es muy probable que queme algo, ¿no? Conozco gente sensible que siente hasta descarga eléctrica, no puede tocar la mesa, pero fuera de esas cosas que son muy extrañas, ¿por qué yo diría? Porque estoy pensando que alguien dio una charla una vez que si no ponen descarga de tierra le va a pasar cualquier cosa, o sea, las descargas de tierra son importantes. Si la potencia esa que no es aprovechada, o va a estropear el equipo, va a irradiar, alterando la radiación de la transmisión y haciendo interferencia con equipos cercanos. Entonces es muy importante que haya verificar eso. A nivel de aficionados, a nivel de radio, se utiliza la relación de onda estacionaria y es un concepto pasado al español común, es muy difícil, pero es algo así como que si yo mido potencia que en un sentido y la que vuelve, tengo que darme cuenta que no vuelve nada, que toda la que yo envío es toda la que se transmite. Estacionaria es como que es energía que tengo acá y no la puedo transmitir, no la puedo sacar por la antena, diría yo. Digo, no sé exactamente por qué es estacionaria, pero es la traducción al español. Pero en sí lo que estamos hablando es potencia que no fue que no fue entregada en la antena. ¿Sí? Para eso los equipos de radiocomunicaciones tienen que indicar que gracias a Dios fija que es la impedancia de salida. Cuando hablamos de 50 ohms, que va a ser un número muy importante en su vida, es que la salida está adaptado para que pongamos carga de 50 ohms, los coaxiles se
se comportan como si fuese una carga de transmisión de 50 ohms y tenemos que lograr que las antenas parezcan 50 ohms para la frecuencia que estamos trabajando. Y eso es lo que tiene los ajustes de la antena, ¿no? A la antena es algo muy sencilla, pero cuando la ajustamos logramos que toda la potencia que se transmitió se entregue a la antena. ¿Y esa potencia se mide en dónde? Idealmente, o sea, se mide entre el transmisor y la antena. Si tenemos una relación de... Un aparatito. Por eso, con el Perdón. Un rollo. Si tenemos una... el medidor lo podemos poner en cualquier lugar. Los medidores actualmente lo ponemos al lado del equipo. Y hay otras razones que lo ponen al lado de la antena. Lo ponemos al lado del equipo principalmente porque lo que queremos proteger es el equipo, que es lo que sale más caro. Entonces queremos saber que la señal que está reflejada sobre el equipo es la... Queremos saber cuál es la que nos puede romper el equipo. Entonces cuando menos tenemos reflejada, perfecto. Entonces el medidor ahí está muy bien. El medidor te da independientemente la que manda y la que refleja. Sí. Se tiene. Hay medidores que precisan ¿Cómo no lo cambio, no estoy explicando. Hay medidores que precisan que uno cambie para medir cuál es la directa y cuál es la que vuelve. Ajá. Y hay otros que tienen doble agujas o un indicador que calcula cuál es la que viene y ya te dice cuál es la relación. Lo más común es que uno mida cuánto está saliendo y cuánto está volviendo, ¿no? ¿Ese se llama rodímetro? Sí, es el medidor de relación de ondas estacionarias. Entonces en definitiva protege el equipo. exacto, por eso lo ponemos al Lo lado. que usted está viendo ahí. Cuando tenemos ROE 1.1, que es cuando toda la potencia entregada no vuelve, estamos en el caso de que no importa dónde pongamos el instrumento, vamos a medir lo mismo. ¿Entienden? Pero cuando en realidad en la transmisión tenemos ROE, la posición donde pone el instrumento puede medir distinto. ¿Por qué? Porque el ROE va a cambiar a lo largo del cuasil. Como también es ultrafrecuencia, puede ser que esté sumándose o restando a medida que va en el cuasil. Una potencia que va en un sentido, pero la que vuelve capaz que no viene en la misma fase, a veces se suma y a veces se resta. Entonces no importa dónde lo mida, puede ser que mida. Lo ideal es ponerlo al lado del equipo. ¿Por qué? Porque protejo el equipo, ¿sí? Y ahí el medidor ahí ponemos el medidor de onda estacionaria. Esto significa solamente que estoy transmitiendo toda la potencia de la antena. No significa que la antena esté rindiendo bien. Son cosas distintas. Una cosa es que la antena, sí, yo estoy bien ajustada para seguir tu potencia, pero tengo una antena de un octavo, como decía él, y en realidad el octavo no es una buena antena para radiar esa potencia. Los valores que se utilizan son un cuarto, que es el mínimo que se utiliza, media onda, o sea, en el caso de radiantes, como hablamos de cosas verticales, un cuarto, media onda, y hay múltiplos mayores, 5 octavos, 3 cuartos, onda completa, en ningún caso no conozco. Por lo menos no conozco una antena continua, así como dos antenas apiladas de media o dos antenas apiladas, que cuando tenemos antenas específicamente vamos a ver que hay forma de adaptar dos antenas una arriba de la otra. Esas antenas se llaman colineales, porque están en el mismo eje. Entonces es importante... Una alimenta a la otra. O sea, sí, sí, una alimenta a la otra después que me alimenté. Si ustedes piensan en el dibujito de longitud de onda de una onda, no quiero más sencillo. Ahí va. En realidad, una antena podría estar en este primer pedazo y la otra sigue a continuación. En realidad es alimento una y pasa toda la antena y acá genero una adaptación y pongo la otra antena. pero en esa adaptación también puede haber pérdida. Exacto, todas las adaptaciones tienen pérdidas. Nosotros tendemos a, o sea, la idea es que haga la menos pérdida posible, o sea, que yo esté bien ajustadito. Bueno, esa adaptación lo que permite es que la señal que salga acá, que sale de la primera antena, entre en fase en la segunda y se sumen, porque si no estuviera en fase, una transmite y la otra está generando lo negativo y tendríamos un aumento de campo eléctrico, que en realidad es lo que queremos, que las antenas tengan mayor campo eléctrico. ¿Sí? O sea, más potencia, que transmitan su energía con mayor fuerza al campo eléctrico. ¿Cómo sería? Con mayor
¿Pero se usa el mismo coaxial para el colineal o hay alguna adaptación en el programa anterior? En el coaxial no, pero en la antena sí hay adaptaciones. Sí o sí. Las antenas colineales están todas adaptadas. No existen antenas colineales sin adaptación. Porque lo único es. Ponemos otro ejemplo, pero a ver si lo puedo explicar. Es como que vos tengas dos campanas para que se sienta más fuerte. Pues si ya tengo dos campanas, así me van a escuchar mejor. Solamente me escuchan más fuerte cuando las tiñes las dos a la vez. Si vos en realidad tañís una hacia atrás, otra para adelante o cambiando o en desorden, no va a ser más fuerte el sonido a menos que las dos sean golpeadas en el mismo instante. Y en ese momento es notable. Estamos hablando de que en un sonómetro se puede medir muy claramente a 20-30 dB de diferencia. Solamente por golpear al mismo instante. Por ejemplo, un ejemplo puede ser esa antena o sea, cuando yo vengo veo una antena que está al lado de clínica. Sí, que es una columna pero con dos antenas, un poquito, dos antenas bien largas hasta arriba. ¿Al lado de clínica? Sí, al lado de clínica. ¿Qué es ¿cómo es? La de yo la veo. La coronaria, que están no, está para dentro del edificio. Pero a ver, ¿qué es lo que ves ahí entonces? Una torre. La torre más dos antenas. Tiene una acá, otra acá. Sí. No, esos son antenas de VHF, son del servicio de. Están adaptadas porque están transmitiendo a las 4 a la vez. Pero no es la antena que estamos hablando ahora. O a veces tenés una para transmitir y otra para recibir. Entonces para poder escuchar a la vez, con caja como interés. No, esas son las de la UCM. Pero que están para adentro de la. Sí, la costada. Está la otra manzana de clínica. Seguro. Ahí hay una torre y tiene 3 antenas. Una arriba, una al medio y otra un poquito más abajo. Blancas, unas blancas. Sí, miden como 8 o 7 metros, tiene una ganancia. Eso no es una antena colineada, adentro en realidad tiene varias antenas. Adentro tiene varias antenas. Una de la otra y enganchadas por bobinas en ese caso. No termina, tira. Lo que hacen es, después de que pusieron el vacío, adaptando y haciendo transferencia, están armando una antena que tenga buena radiación de esa potencia. O sea, usted pone una antena de 1/8, como decía él, y pone una antena de media onda, o de un cuarto de onda, que es más habitual, o sea, no es que sea probable. En un cuarto de onda lo van a escuchar seguro y en el 1/8 depende. Una pregunta, el tema es eso de cuántos, hay como una tabla que dice cuánto se sacrifica, depende de qué tipo de subdivisión agarres, por ejemplo, de 1/4 a 1/8 se pierde tanto. Yo no conozco de 1/8, en realidad las antenas de 1/8 no he visto. Esta antena en realidad, esa es un solo conductor y una bobina. No sé si para ver. Las antenas cortas habitualmente lo que tienen agregadas es una bobina. Tiene esta calidad, es más cortita. Piensen en un handy que tenga una antena de 50 centímetros o una de 12 centímetros. ¿Cuál es la más fácil de llevar? A poner el cinto 12 centímetros ahí, ni te enterás. Pero la bobina esa le da algo. Eléctricamente, el coaxial cree que tiene una antena completa y está soldado la bobina adecuadamente para que crea que puede transmitir la potencia y le transmite la potencia. Pero la antena no puede de toda esa potencia. ¿Por qué? Porque la antena es más corta que siquiera una mitad o un cuarto de esa onda, ¿no? Piensen que este pedacito que hay entre acá y acá, entre este punto y este es un cuarto. Que tiene un comportamiento de un cuarto de la onda. Tiene toda una rampa. Entonces vos dirás, tiene la mitad de una rampa. Entonces acá puedes empezar a transmitir bien una longitud de onda. O sea, la transmisión del campo eléctrico va a decir, va a transferir todo el campo, va a mover todo el campo eléctrico a su alrededor. La de 1/8, en realidad, es mucho más pequeña. Es 1/8 de la rampa que ven en esa parte. Y entonces es decir, tengo toda una onda que tengo que transferirla en 1/8. No. Eléctricamente no va a transferir bien un campo eléctrico, mecánicamente. Eléctricamente es imposible adaptar, entonces lo que se hace es poner bobinas, no es imposible, es muy difícil. Lo que se hace es poner bobinas para que piensen que es una antena más larga. Cuando ustedes ven la antena de los taxis o muchos coches que tienen una antena de VHF, vean que tiene bobinita en el medio o en la base. Si está en el medio, lo más habitual es que consideren que las dos partes sean dos antenas, una arriba de la otra, es lo habitual. Si está en la base, lo que hace es, cree que es una antena pero más larga. La bobina hace como que le hace creer a la onda que está pasando por una antena larga. ¿No? Pero si ustedes ponen una antena en realidad de 1/4 físicamente,
el campo eléctrico que genera alrededor es más intenso. O sea que van a poder, con la misma potencia, cubrir más distancia. Y entre un medio y un cuarto, por ejemplo, la diferencia entre un medio y un cuarto es que la del medio rinde muy bien, pero es difícil de adaptar. Ustedes cuando ven la del medio, siempre el equipo de reflexionado, mismo en VHF, tienen generalmente una bobina o como una parte que tiene una pollerita abajo, usted lo ve como un anillito. Como una trampa gama. Seguro. El adaptador se llama trapagama y lo que permite es que tiene si ustedes se fijan bien, es un arito, pero tiene una cosa que hace un cortocircuito, que se puede mover, tiene un pelito que se puede torcer o desplazar. Y lo que hace es buscar la impedancia correcta para el coaxil. Entonces el coaxil cree que está llegando a un lugar que lo recibe toda la potencia, si está bien ajustado, y la antena transmite muy bien, la de media onda tiene muy buen campo. La gente considera muchas veces que igual una 5/8, que es un poquito más larga, transmite más campo eléctrico. Y sí, si tiene más conductor va a transmitir más campo eléctrico. Va a transferir su intensidad al campo eléctrico alrededor con mayor fiabilidad, ¿no? Ahora, si hay gente que es a favor de la media onda porque el adaptador es más natural o otro a favor de la 5/8, es como la discusión de quién quiere Ford Chevrolet o quién quiere ese tipo de cosas, ¿no? Digo, las antenas son muy buenas, funcionan muy bien, si están bien ajustadas, las diferencias no son mayores, no rinden perfectamente, se puede usar. Lo que sí es más habitual es que la gente que tiene una antena de media onda, arriba le pone otra media onda y que vuelve a generar todo un adaptador. Entonces una antena queda muy alta. Y en el caso que hablamos recién de UHF, en realidad es un tubo que puede tener varios metros y adentro tiene una antena y tiene un adaptador y otra antena y otro inicio de otra antena, y lo que tiene son varias antenitas una arriba de la otra. O sea, estamos hablando de 8 antenitas una arriba de la otra. Y lo que hace es multiplicar. Si ponen una segunda antena, es 3 dB más fuerte de intensidad, que es como decir el doble. Para poner el doble de vuelta, o sea, si salimos con un vatio, parece que saliéramos como 2 en esa antena puesta. Pero si usted quiere poner, no quiero salir como más potencia. Por ejemplo, si yo tengo dos pedacitos de antenas, si pongo 2 más, es recién como si duplicara la potencia. Y recién tengo 4 vatios. Porque tiene la relación de que tengo que tener el doble de superficie para tener el doble de transferencia de potencia. En realidad es así, y es verdad, alguien comentó por acá. ¿Esas adaptaciones son importantes? Sí, son importantes. Si están hechas a la que te criaste, ahí perdés potencia que no se transmite. ¿Sí? Muy difícil. En las antenas esas verticales es muy fácil llegar a tener muy buenas ganancias. Hay antenas, como han visto en otros lados, que son gigantescas y que en realidad está una acá y la otra acá y tienen que adaptarla, como hablamos de las campanas. Esa adaptación es bastante difícil y se pierde potencia en la adaptación también. Es muy difícil duplicar potencia. A veces la llave está Sí, nosotros tenemos enfasadas verticales y lo más difícil en realidad es adaptar, hacer esa adaptación para que se rinda, es poner 2 antenas. Y lo que hace es solamente duplicar la potencia, aparenta duplicar, que es bastante, ¿no? Si pones 2 antenas, tenés como doble potencia, el doble de recepción. Nunca llegamos porque perdemos algo de potencia por ahí, pero si está bien hecho, si se pone el conector adecuado, el los cables está bien cortado, bien medida y medida eléctricamente, llegamos a tener muy buenos rendimientos antes. ¿De qué era antes? ¿De qué material? Materiales conductores. Pero que material conductor derecho y la bobina abajo. No tiene por qué tener bobina, una antena no tiene por qué tener bobina. Pero puede ser cobre, aluminio, lo habitual es que se use aluminio, el cobre está perfecto, se puede hacer antenas de cobre. Las antenas UHF para extender el rango, por ejemplo, de los routers, es agarrar un caso de coaxil y usar el mismo coaxil como antena, sacar el forro, doblarla, hacer esas cosas, y eso lo que hace ya es mejorar la antena, porque las antenas que traen habitualmente no son antenas líneas, sino son bobinitas para que quede muy cómodo para ellos y no reproducible. Entonces, más que antena complicada, no, la antena ideal sería que fuese un conductor completo y largo. Sí, una antena que se usa, que es adentro de un caño de PVC, y es solamente sacarle la malla al coaxil, se ata con un hilo de pescar, digamos, arriba, se pone un tapón. Yo diría que esa antena es muy cara, porque el coaxil es carísimo. Comprar un pedazo de cobre de tierra en la ferretería es lo mismo. No, pero digo, estoy hablando de 50 centímetros.
Y el 50 centímetros de coaxial es más caro que 50 centímetros de cable de cobre. O sea que la antena la podemos hacer nosotros mismos. Claro que sí. Nosotros queremos que se animen a hacer antenas. Porque en la UTO el profesor era medio aficionado y nos ponía un taladro y sacamos alambre de cobre y lo atornillamos con el taladro porque él y se fabricó la radio y se hizo una antena. No la llevó para la casa y no sé cómo instaló, pero nos dijo que era para la antena en la casa. Ah, sí, pues. Torneó todos alambre de cobre. No lo llevó para ver cómo funcionó, No. qué lástima. Ese sería terminar la Nos hizo trabajar. terminar funcionando, digo, porque. No, vamos a sacar un bobinado Y pregunta, esa antena que, por ejemplo, yo veo en el aeropuerto allá de Maldonado, que son dos columnas, Un aeropuerto ahí. dos torres con un cable al medio. Dos torres con un cable al medio. ¿En panza? Sí, y después baja un cable. Seguro que En el aeropuerto de... tiene en el medio. una para allá, otra para allá, es un dipolo. Parece. Sí, dipolo. Debe estar. Sí, me extraña que haga el efecto así tan pronunciado. Bueno, claro, Sí, yo lo veo en la ruta, no es así, pero aunque sí está así como que. No, es de... O sea, inicialmente podemos decir que es un dipolo. En realidad un aeropuerto, estaría lindo tener aquí en el aeropuerto que diera charla. La cantidad de antenas que tiene el aeropuerto es bastante. Pila. En un aeropuerto internacional estamos hablando que debe tener 20 o 30 tipos de antenas y de frecuencias casi la misma. ¿Por qué? Porque El VOR. ahí va, tienen el indicador de posición del aeropuerto y después tienen los generadores de ruta para aproximación y son frecuencias distintas, modulaciones distintas, antenas distintas. Aparte de la VHF para distancia, de la VHF para carreteo, de la VHF para los que estén trabajando y la VHF, que muchos aeropuertos tienen la VHF, el radar, evidentemente, las antenas GPS, porque el lugar es importante y tiene una buena transmisión de posición. Los radares son Los microondas. ¿No? receptores de... Los radares son microondas. Sí, unas franjitas de... En realidad no hay un radar que tenga muchas... Sí hemos hablado de bandas en HF, 40, 80, 20, 10. Sí, hemos hablado de 10 metros. ¿Se han hablado ya? La banda de HF que para nosotros empieza en 3 MHz y termina en 30 MHz. Casi todas las bandas con nombres así como extraños de HF, VHF, VHF tienen su límite. 3300, 330 y o agreguen 0 entre medio, o sea 30, 300, 300.000, 3000. La banda de HF que de 3 a 30 MHz, nosotros usamos bandas, algunas bandas. Ahí hay muchos nombres de bandas. Nosotros vamos a usar las de aficionados que son las de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros. Y entre medio hay frecuencias, están las bandas tropicales. Bueno, el microondas también es lo mismo. El microondas tiene cantidad de banditas que son letras en realidad. Y hay antenas radares que transmiten 2 o 3 bandas de esas, no en todas las bandas. Lo que hacen es buscar a través, porque da una charla de UHF y era algo así como que ¿por qué utilizan más de una frecuencia si con una frecuencia detectan un objeto que viene? El problema es que una frecuencia de microondas te detecta muy buena esa precisión, pero se afecta mucho por la meteorología. Entonces lo que utilizan es o doble frecuencia o doble antenas para que un granizo o una gota o no le genere sombras. ¿Por qué? Porque es una frecuencia que tiene una onda muy pequeña. Entonces un granizo es una muy buena interferencia. Imagínense una nube de agua, es una muy buena interferencia. Pero actualmente se utiliza aperturas sintéticas, es una antena fija que lo que hace es tratar de cambiar el ángulo para tratar de resolver el punto hacia donde apunte y de donde recibe, y igual no utiliza muchas frecuencias de microondas. Microondas es toda una banda bastante grande que tiene mucha denominación intermedia, que son casi todas una letra o 2 letras, y los radares utilizan unas frecuencias. Hay algunas, como decía el de VHF, incluso UHF radares, pero son de cosas mucho más específicas. De navegación, la única que conozco que existe de UHF es la de altitud. Hay aviones que miden su altitud sin depender del GPS, sino que miden específicamente su altitud.
y utilizan esa frecuencia para ver, su altitud, pero en el avión, en el aeropuerto no. Sería lindo ver todo tipo de antenas, digo. Y hay antenas, yo sé que yo he visto antenas que en realidad alguna vez pero me dijeron que si tiene bobina, claro, son compradas y la bobina, vos ves la antena adentro, es una bobina. Y si hubiesen hecho esto con el cobre era más barato y andaba mejor. Sí, pero como la compramos y así funciona, lo vamos a tocar. ¿Está? Acuérdense, eso es comercial, es para un fin específico. A nosotros nos gusta experimentar, jugar en el terreno y buscar. Y además es más barato hacerlo nosotros. Y digo, por más que hay muchos que lo compran, hay antenas compradas que son excelentes, muy buenas, muy bien diseñadas, soluciones mecánicas y eléctricas muy buenas. No son baratas muchas veces. Pero siempre nos han dicho, yo me crié y le vamos a seguir diciendo, que hasta el 80% del rendimiento de la estación es la antena. Algunos pueden discutir 60%, sí, vamos a discutir, puede ser 60, 80. Pero si no tienen una buena antena no van a escuchar y nadie lo va a escuchar. Ahora, es una antena que emite como si en el círculo. Siempre la direccional. Las dos se pueden hacer. Todas. Sí, todas. ¿Qué es, por ejemplo, para hacer un dipolo, así nomás, qué recomendarías comprar a la ferretería de conductor? Lo ideal para hacer un dipolo hay una antena, hay un cable que son 7 hilos, que es para antenas, que sería el ideal. ¿Por qué? Porque tiene más superficie. Un efecto de la parte eléctrica, a diferencia de la energía de corriente, la corriente transmitida por frecuencias altas, es que esa parte eléctrica, energía eléctrica, es muy superficial. Si ustedes agarran un conductor, no importa que sea un caño o sea un conductor sólido, en realidad la radiofrecuencia va a ir por la película, por la parte de afuera del conductor. Entonces, si usted pone un alambre de varios hilos, va a tener más superficie. Y si tiene más superficie para transmitir, menos resistencia para transmitir el campo eléctrico a través del conductor. ¿Sí? ¿Sí? No, El que se transmite por fuera, estamos hablando. Exacto, sí. El efecto se llama pelicular y se transmite por fuera. Es más, en realidad ya es medible en la corriente alterna de 50-60 Hz. Así. No, acá no veo. Ya es medible en las frecuencias de corriente alterna. A diferencia de la corriente continua, que es muy importante en toda la sección del conductor, en la corriente alterna, en alta tensión se utiliza mejores conductores por fuera de lo que ustedes ven cuando ven una línea 500 volt, que es la parte central, porque en realidad ya se transmite muy cercano a la piel del conductor. En radiofrecuencia pueden experimentar perfectamente con caños y es preferible a hacerlo con conductores, con tubos, ¿no? Con varilla. Por el peso se soporta mejor el caño, es más barato y además se utiliza solamente Caño cobre. O cualquier. Aluminio, no precisas tener tanto. Para aluminio que nosotros somos un poco exigentes para hacemos unas cavidades, unos tubos que utilizan como trampa de ondas para dejar pasar una frecuencia o suprimir otras, y adentro se las platea, porque el mejor conductor es la plata. Como es solamente pelicular, no piensa que el tubo sea de plata, solamente un baño de plata. Para hacer un dipolo barato, que se en cualquier ferretería venden. A ver, el dipolo barato de VHF es así, para salir de tu respuesta. No, compran un conductor de cinta de 300 ohms, ubican la cintita esa, el paralelo blanco y negro, transparente. Pero la que compran para la televisión, esa ya con esa haces un dipolo para VHF y funciona. Y entre extremos, o sea, agarran 1 metro, ¿sí? Cortocircuitan los extremos. Pero es un cable de cuál, perdón, no sé. Se llama paralelo, que son paralelo. El chato de la... No el paralelo de corriente, sino el paralelo de antena, ¿no? Ahí va, el paralelo de antena. Sí, que la Tiene un Juanito de ese sensor. con esa hacen antena Ese para FM. 300 ohms. Por ejemplo, Se llama 300 ohms. por ejemplo, quieres un dipolo de HF, Sí. 40 metros. 40 metros. Compro 20 metros de cable, Así para abajo. ¿sí? Sí, bien. Y después tengo que comprar un balú Sí. y después hacer el cálculo y El cálculo. de Aproximadamente- cada elemento de qué material lo Cada haríamos. de cobre.
¿O de cobre solo? Sí, porque en realidad 40 metros no presan tubo, con que sean finitos y alcanza. O sea, para tener una diferencia, para ser tan grueso, tienen que comprar muy grueso. Entonces, lo que hacen es alambre 10 metros para cada lado, o sea, estamos hablando de 40 metros, entre extremo 20, y después acortarlo hasta que quede bien ajustado. Ese porcentaje que hay que restarle a la distancia del Me dipolo. gusta que hayan leído, me encanta. Una cosa que, entre lo que estamos hablando recién, cuando agarran un conductor y tienen la transmisión de la electricidad, del campo eléctrico, de la energía electromagnética, que es pericular, como dijimos recién, ¿no? Es a través de afuera del tubito, ¿no? Resulta que cuando llega al extremo, de ver terminado donde termina el extremo, el campo eléctrico, la punta del campo eléctrico se extiende. Hace muchos años, estamos hablando de más de 50 años, unos refineros hicieron ese experimento, la gráfica es la misma que estaba hace muchos años en los Hamburg, y midieron para las frecuencias y la relación entre el largo de los elementos y el diámetro, cuánto se acortaba. Hay una curva que sigue bien el comportamiento. ¿Por qué? Porque es experimental. Usaban una frecuencia, relaciones largo del conductor y diámetro, y cuando más fino, más grueso, cuánto se acortaba. A los efectos prácticos se utiliza una relación que es 1. ¿0.98? Sí, pero no me acuerdo el número. 0.95 en realidad. A los efectos prácticos se utiliza 0.95. El 5%. Sí. Que no es ideal para todas las relaciones, pero es muy aproximado, porque la curva no es lineal, es una curva. Entonces ese valor medio hace que para todas las frecuencias habituales, por ejemplo de UHF hacia HF, tenga validez práctica, ¿no? Entonces lo que hacen es, a ese elemento que él quería de 10 más 10, ya lo acorta 5%. Ahora sí significa que va a tener que ajustar, pero ya está mucho más cerca de la punta. Eso se llama efecto de puntas. Sí. Y cuando vean la parte de antena en un Hamburg, van a ver que hay una gráfica que muestra la relación entre el diámetro y el largo del elemento y cuánto varía ese efecto aquí. ¿Por qué? Porque la frecuencia se transmite pelicularmente, su campo eléctrico que genera, pero en la punta parecería que se extendiera eléctricamente. ¿Sí? Buena pregunta, gracias. No sé si tenemos alguna. Bueno, cuando hablamos de radio y ondas electromagnéticas, estos efectos, hubo una discusión en el principio del siglo pasado de que no, la luz son partículas o son ondas. Maxwell había llegado a definir que en realidad para él eran todas ondas, entonces el comportamiento era continuo. Para las frecuencias iniciales son las radiofrecuencias, microondas, infrarrojo, la luz visible es una franjita muy pequeña, que es lo que en realidad el receptor ojo puede recepcionar correctamente. Después están las ultravioletas y bueno, después nos vamos a todos los rayos alfa, ¿sí? Ese es el espectro completamente. No lo transmitimos en una porción muy pequeña, ¿no? De radiofrecuencias, habitualmente ustedes van a usar mucho más HF y una banda de VHF para eso. Y hay bandas en microondas que son de los aficionados. Yo nunca trabajé en microondas, pero sé que hay bandas y hay gente que se dedica a hacer transmisiones de distancia, o sea, que instalan equipos y tratan de conectarse con alguien poniendo antenas adecuadas, imagínense, con discos, ¿no? Y apuntando para ser comunicados y con récord de distancias también para eso. También hace mucho tiempo había una experiencia en la serie anterior que teníamos, que era que teníamos un equipo de radio que transmitía por un LED hacia otro equipito que estaba en el mismo club y los parlantes estaban en otro extremo, entonces transmitía la señal por una línea de luz. ¿Podemos transmitir señal? Sí, se puede transmitir. Ahora, ¿para qué se van a poner a ser rival con la luz? Si la luz ya tiene su receptor perfecto, que es el ojo, por lo menos el receptor que creemos perfecto, el ojo. Pero hay gente que transmite, que ha utilizado LED de luz para transmitir. Lo ha usado el ser humano en muchas situaciones, los semáforos son un transmisor de luz.
codificado por colores, pero no es el caso no es para nuestro servicio, ¿no? Pero todo ese espectro de ondas electromagnéticas, la parte de radio, la que llamamos radiofrecuencia, que está al principio, microondas está por arriba de radio, veo que se superponen, y sí, se superponen. Creo que lo que cambia principalmente es cómo es el receptor y cómo es el transmisor, ¿no? Utilizan muchas más las cavidades, que son cuerpos mecánicos que resuenan a esa frecuencia, con generadores de radio adentro, hablando de microondas y los radares, ¿no? En realidad, ustedes dicen, no tiene una antena, es una especie de antena, así que podemos discutir si la antena es el dispositivo que puede transmitir al campo eléctrico la energía que viene por un conductor, la cavidad es una antena. ¿Es un tipo de antena? Sí. Pero resuenan, tratan de transferir toda su energía hacia el medio, piensen en el microondas que tienen en su casa, ¿no? Tienen que transmitir toda esa energía hacia la cavidad donde van a calentar las cosas. Infrarrojo, ultravioletas. Por ahí quedamos. Hasta nuestro amigo Maxwell, que para nosotros sería como el padre que unificó todas las teorías, aparte de que Einstein después hizo demostraciones sobre sus fórmulas, son 4, que se llaman las fórmulas de Maxwell. Otra cosa que sería interesante, Faraday, bueno, Faraday, Henry y Lorentz. No sé en qué. A ver. Una de las cosas, Faraday es una persona que no estudió ciencia, empezó de ayudante en un laboratorio, pero era muy inteligente, aprendió muy bien. El científico que estaba en el laboratorio le permitió aprender muchas cosas, pero fue tan bueno Faraday que llegó a ser el presidente de la Cámara de Ciencias de su época, aún sin haber estudiado. Pero una de las cosas que encontró fue que, de tantas cosas que encontró, ¿no? Hizo muchos descubrimientos prácticos, muchos experimentales, y fue muy bueno en su época. Desgraciadamente tuvo que esperar que muriera el científico, porque el científico que era su jefe no le dejaba hacer ciertas cosas porque vos sos, fíjate que listo. Pero fuera de eso, y una cosa que sí nos interesa a nosotros es una de las consecuencias del efecto Faraday. Creo que todo el mundo ha visto una película, o si no ha visto alguna de las cosas que utilizan para transmisión. Yo era el efecto Faraday. Los equipos pueden ser influenciados por campos magnéticos eléctricos, todos. El ejemplo más fácil es que, si alguno ha visto los videos que le llaman de qué, ¿cómo es? Perdón. Tren blanco por ahí. Que tenía, siempre hemos visto algunas películas que muestran que anda con carga eléctrica, y hay personas que le transmiten una carga eléctrica y no le hace nada. ¿Por qué? Porque tiene puesto arriba un vestido que tiene todo conductores con descarga a tierra, ¿no? Entonces, la energía eléctrica no pasa a través del cuerpo, ya sabemos que es efecto pelicular, se transmite como un buen conductor lo que tiene por fuera, se transmite por lo de afuera, ¿sí? Entonces, Faraday descubrió que si ponía algunos objetos dentro, por ejemplo un receptor, yo voy a decir que es un receptor, pero yo uso otro experimento, ¿no? Y lo envuelvo alrededor de una malla eléctrica, un cajón eléctrico de metal, no le llega la señal. ¿Por qué? Porque toda esa parte, que puede ser una rejilla nomás, ¿no? No precisa ser metal. Oficia de antena, todo. No, oficia de escudo, de aislante. Y esto se llama el efecto Faraday. Es capaz de proteger o anular una transmisión. O sea, proteger algo de que una carga eléctrica lo afecte, un campo eléctrico muy fuerte lo afecte, o que un receptor no pueda resonar o un transmisor no pueda llegar a
al receptor. Un teléfono adentro de un edificio de algodón armado. En el segundo subsuelo. O metelo dentro del microondas. Ya, sí, ya bastante bien. En un balde. No, pero el microondas es una caja parada y para Claro, que no salgan los dos. para microondas. Para microondas. Pero el efecto del celular en un segundo subsuelo de un hormigón armado, todo el mundo lo ha sentido porque a veces va a un lugar, va a un estacionamiento, uno viene que están por debajo y de repente no tiene señal. Justamente tenés, aparte del concreto armado que tiene toda su estructura de varilla, también estás físicamente como enterrado, ¿no? Pero eso puede ocurrir, Mario, también cuando van a depósitos de estos que tienen muchas rejas. Yo creo que esos depósitos que son muy arrejados para que la gente no pueda robar o las cosas estén confinadas en un lugar y ustedes pasan a ese lugar encerrado, que en realidad está abierto con todo requisa o malla y ya no tiene señal. Ese es el efecto para en acción. Puedes papel aluminio. Puedes envolver el teléfono, el handy en papel aluminio. En papel aluminio también. Tenemos que hablar de papel aluminio. A mí me pasaba Se puede hacer antena. En los balcones de Chaco. Otro efecto también. Los equipos de comunicaciones refrigerados habitualmente están pensados con ese efecto. Por más que tienen salidas, tienen la entrada de corriente, la del micrófono, la del teclado, la del coso de telegrafía, la antena, aún así están pensados de forma que todo su exterior genere un efecto de pantalla eléctrica. Porque la idea es que solamente reciba RF por la antena, reciba audio por el micrófono y reciba corriente por el conductor de corriente, no que reciba radiofrecuencia por todos lados. Entonces tiene circuitos electrónicos que mitiguen la llegada de otra cosa por diferente. Por ejemplo, en la entrada de corriente tiene filtro para que no entre radiofrecuencia, en la entrada de micrófono tiene filtro para que no entre radiofrecuencia, y en la entrada de antenas los circuitos tratan de separarse de la que no entre corriente contigua. Evidentemente que una descarga eléctrica en la antena va a pasar por el pasillo, va a llegar el equipo y es suerte en pila. Pero está pensado de forma que un fuerte campo eléctrico cerca del equipo mismo dentro del transceptor no afecte el comportamiento del transceptor. A menos que a usted le guste destaparlo y tenerlo, así se enfríe más rápido. Sí, pero que usted cuando destapan algo tan complejo eléctricamente, electrónicamente, si usted lo destapan están cambiando su equilibrio. Lo ideal es, si está armado tiene que funcionar de esa forma, no hagan esas cosas para que se enfríe. Que se enfríe con otra cosa. Pongan más ventilador si quieren, pero no modificando su ámbito, ¿no? su estructura mecánica. En el caso mío que yo estoy allá y en los días de tormenta un rayerío bárbaro. Los rayos ¿cómo se mitiga eso? Se apaga el aparato y no se habla más hasta que pasen los rayos. Evidentemente que lo único de que no sintiera los rayos, la mejor mitigación sería desconectar todo. Claro, vamos en escalas. Pero a veces uno está operando también. Y hay una llave eléctrica y que no pelaba. Pero además la llave eléctrica es importante, que es un rayerío bárbaro. Y no solamente el rayo, no, todo el uso de Es toda una escala estática. Ahí va, la estática, la centella, el fuego, el tiempo. Son toda una secuencia de efectos meteorológicos muy interesantes, que son todos capaces de quemar un equipo y matar a personas también. Sí, yo tengo las pocas cosas que te van a defender cuando ocurran es una buena descarga de tierra. Con la jabalina. Una Sí, jabalina. o más de una. Hace unos años se dio una charla de descarga de tierras en el club y la conclusión final era que lo ideal sería un radiador enterrado. ¿Radiador de qué? Una parte del gallo. También, pero imagínate un radiador, es un... Sí. En volumen y en superficie, a una buena profundidad, sobre carbón, con sal. Eso para descargar lo que entra por la antena. Para descargar todo lo grande de la vuelta. Está en una mala onda. Porque hay un garzón antes de la pasta, hay una torre enorme de una radio tan grande, no sé qué radio es. Sí. Y todo el campo que está atrás está ahí una malla en el Está. pasto. Es enterrado. un tipo de antena como la electricidad. Lo contamos enseguida. No, es una antena. Sí, ahora vamos a hablar, pero no vamos a hablar de ese tipo de antena. Entonces, una descarga de tierra sí te va a proteger. Te va a proteger eléctricamente, te va a proteger por radio y te va a proteger por descarga eléctrica. Aún así, tengan en cuenta que la mayoría de los rayos son de mucha tensión y baja intensidad. Entonces, el coaxil a lo sumo lo que hará es agujerearse cuando los rayitos salgan por el coaxil, que está bajando el rayo, ¿no? O subiendo el rayo, no importa.
muy pocos rayos de alta intensidad para fundir tu cuarcito, a menos que sea muy finito. Y sí, la descarga va a ser hasta a tu equipo, tu llave de antena, ahí va a bajar a tierra y va a tratar de disipar su energía, que es muchísima. Sí, sí, ya a nosotros nos quemó 2 Rubén Seiler así en 2 tormentas. Nos El cambiaron resto, para nosotros nuestra experiencia es algo muy extraño. Hay un refinado final actualmente que le ocurrió algo que estaba operando un radio con un equipo, puesto un Harman vendido aquí, tenía el lineal, un televisor, enfrente hay una torre con pararrayos y tenía la llave de antena. Bueno, la llave de antena desapareció casi. Le quemó la salida del lineal, el relé del lineal, a él no le hizo nada, le quemó el cable que estaba al lado de él, sin cable aparente, desenchufó el televisor y quemó un par de llaves de circuito eléctrico de la casa que no estaban en el cuarto. ¿Qué pasó? A mí me llegó una historia de... Era mucha energía escapando por donde pudo. Tal cual, ¿no? A esto lo quemó, al otro que saca un enchufe, que ya que la clavija del enchufe y le escupa. Imagínense, algo rarísimo. Fue lo que hizo. A mí me llegó la historia de una comisaría en el interior que cayó un rayo y estaban los milicos, estaban tocando el chasis del equipo y bajó el rayo y lo sí, muy factible. Estaban tocando, no tendría buena tierra, estaban tocando el chasis del equipo también. Ahí va, y esa es la razón de por qué una tierra te puede salvar. O sea, no es infalible, o sea, después que cayó el rayo, estábamos jugando con mucha energía, no tenemos algo capaz de absorber esa energía. Lo único que tenemos es, vamos a darle un camino franco, ¿no? Como quien dice, si vas a ir agua por acá, bueno, si vas por acá, no es caballo grande, ponete el guarda tuyo paradito y que pasa para mi cuerpo, que no pase, que él piense, si tira algo por acá, que me tire migajas, pero no me caiga toda la energía. Le da un conductor mejor que vos. Entonces, tener una buena carga de tierra te protege. Hay gente que te dice que no, ¿por qué? Porque no tiene experiencia o porque la experiencia que ha tenido es mala, estamos hablando de mucha energía, a veces el rayo no cae directamente en la antena, es increíble, pero a veces hay descarga de tierras que uno confía y resulta que el conductor ya cayó un rayo y le quemó ese cable. Entonces, la descarga de tierra que está allá arriba de tu vecino no llega a tierra porque en la mitad del camino ya está cortado. Entonces, no es una buena referencia. No, pero a mí me cayó el rayo y tengo un pararrayo al lado. ¿Está funcionando el pararrayo? No habrá caído 2 rayos juntos y resulta que el otro lo quemó. Y acuérdense que si es un edificio de 6 pisos, tiene que extender un buen cable de cobre de punta a punta hasta abajo. Es caro. Y a veces pasa por dentro de ductos o cañerías y nadie los ve que se cortó. O sea, tiene que asistir un mantenimiento explícito de ir a hacer eso. No pasa nada. ¿Hay algún aparato que lo controla eso? El balómetro, puede ser. Un medidor común y corriente, digo, es un conductor de punta a punta nada más. Se me ocurrió un invento ahora con lo que vos dijiste, un cargador de batería eléctrica con mucho cable, pero no, en realidad tenés que medir el cable que tenga continuidad perfecta, ¿no? ¿Con un galvanómetro no se mide eso en las casas? Un galvanómetro es una expresión muy vieja de un instrumento que mide muy poca intensidad. En realidad nuestros instrumentos de aguja son todos muy sensibles y los digitales también, y cualquiera de ellos, midiendo continuidad, o sea que de extremo a extremo pueda pasar energía eléctrica, alcanza. Cualquiera de ellos. Un multímetro. Un voltímetro, multímetro, cualquiera. No se lo sería nada. Es un pedazo de cable. Las escuelas ponen uno de 7 hilos, no sé cuántos es eso, serán 12 milímetros cuadrados, pero es con un dedo, sí. Y lo ponen por fuera para verlo. Es peligroso volver al archivo. No, es peligroso. Es peligroso ver que se rompió. Y es la forma de verlo que para cambiarlo. O sea, dejar la tierra, sí, no lo duden. Digo, Está toda la vista. hay gente que va a sacar la guitarra y te va a decir que no, pero si vos chivé y haces experimentos, vas a ver que cuando hay cosas de carga a tierra y si vos podés medir qué es lo que descargó a tierra, vos dices, mirá, me salta la limitadora todos los días. La voy a anular porque, sí, pero la limitadora justamente lo que está protegiendo es, a ver, corriente eléctrica. Usted tiene 2 puntos que llegan a la casa, o viene con corriente eléctrica, ¿sí?
La limitadora lo que hace es medir, la limitadora no, la diferencial, que es la que quiero hablar yo ahora, lo que hace es comprobar que en los dos circula la misma intensidad. Si la intensidad es pareja, salta. ¿Por qué? Porque alguna de las dos está descargando por algo. ¿Sí? ¿Por qué salta? Porque si piensa en la opción peor, pero es para eso que se hizo, se está descargando por una persona. Entonces salta. ¿Y se pueden regular? ¿Hay algunas que se regulan? Todas se pueden regular. Muy poco la variación para un número de amperes, pues son miliamperes, todas se pueden regular. Pero lo ideal es ponerlas y si salta, verificar qué es lo que pasa adentro. ¿Ah? Y ahí es cuando tiene una buena descarga a tierra, la gente puse una descarga a tierra y le estará pensando todos los días, porque tiene algo que se descarga a tierra, algo que te puede disfrutar, muchachos. Hay que buscar ese elemento que es lo que está haciendo la descarga a tierra, y gracias a lo que tiene descarga a tierra, pero si no, ¿por qué piensan que es un lluvero o una cosa que ustedes van a usar y lo tocan y lo van a quedar haciendo? Otra consulta, la cercanía de los cables de alta tensión de UT a las antenas afecta al campo y todo. Antenas, como comentaba. La antena de cuarto de onda que hablamos hoy, que es un cuarto de longitud de onda, por ejemplo 40 metros, es una antena de 10 metros ideal, o sea, un poquito menos porque estamos hablando que es el 5% inferior. 10 metros antena, sí. Sí, en realidad es 5% menos, pero sí, en cuarto de onda de 40. No sé, cuarto 40. No estoy empapado del tema. Para eso venís acá y si no lo entendés, lo repreguntas, please. Sí. Lo repreguntas. Un cuarto de 40. Para que esa antena funcione bien, haber dicho que transmite muy bien, precisa que equilibre su carga eléctrica. ¿Por qué? Porque piensa que tengo que tener otra media antena, porque la media onda es la que transmite bien la antena, la que transfiere bien energía. Entonces él piensa que tiene que tener una antena. La teoría dice que debe hacerse una contraantena, o sea, otra antena imagen, aunque sea fantasma, no importa, pero que él piense que hay otra parte que la complementa. Planeta Tierra. Lo que se utiliza son los planos de tierra, que es en la base de esa vertical generar conductores eléctricos de forma que la señal rebote por ahí a un ángulo adecuado o horizontal, depende de la adaptación de frecuencia que se haga, de forma que piense que tiene un espejo eléctrico ahí abajo. Sí, es eso, sí. Piensa que pusieron un pedazo de lápiz contra un espejo y ven que hay otro pedazo de lápiz, eléctricamente piensa lo mismo con un plano de tierra, ¿sí? Su contraantena. Y eso lo que hace es sumar la intensidad del campo eléctrico. Ahora, la antena tiene que tener esos 10 metros que me decías, pero no puede tener más, por ejemplo. Sí, puede tener más, pero vamos a hablar de parte de onda. Puede tener más y menos. Tiene inconvenientes. Si estamos hablando de la antena de un cuarto, ella aquí se tiene un campo eléctrico. Lo que se utiliza es generarle un plano de tierra, que es o poner por ejemplo, si fuese una antena pequeña de un cuarto de onda así, agarras un disco de metal y lo pones, que tiene que tener casi el radio, puede ser un poco más corto que la altura de la antena, y ahí tenés un buen comportamiento de una cuarto de onda con su antena imagen, ¿no? Tengo una antena de 10 metros, tengo que darle 10 metros de radio alrededor de esas partes. Sí. Pero eso es la malla que vos dijiste que había en la malla que vos dijiste en realidad en broadcasting se utilizan antenas más altas. Sí, se utilizan 60, 70 metros. Se utilizan 200, 300 alambres, porque si es un piso alambrado. Sí, es un piso alambrado. Es más, en realidad dicen que no tiene que estar dentro de la tierra, hay algunos que dicen no, pero está pegado, está pegado. Y lo que hace es aumentar el rendimiento de la antena. Y la antena se llama cuarto de onda con plano de tierra, que en realidad es la antena más común, la más fácil de hacer en cualquier frecuencia. Una pregunta. ¿Y las antenas magnéticas en el techo del auto puede oficiar? No, puede no. Es la única forma que funcionen bien. Porque el auto mismo, el metal del auto. Sí, y si no es el metal no funciona bien. Una medalla de oro. No. Una medalla como si no tuviera. Sí, es más, es preferible que la pongas lo más cercano a la del suelo y tengas antena pegada al suelo, que capaz que ahí, depende del tipo de suelo que vayas encontrando, anda bien o mejor, pero la añadir como si no existiera. Una pregunta. Sí. Si este es un cuarto de onda vertical, ¿dónde tienes? Pongamos que es un cuarto de onda. No, poner es un octavo con la bobina. Sí.
¿Dónde tiene su plano de tierra esta? No tiene. ¿Esta no tiene? No, es una antena con permiso para ser portable. O sea que va a rendir mucho menos, porque no tiene el plano este de tierra. Vos sabés que si solamente pones, si usted, cualquiera de ustedes, consigue un conector de eso y miden la frecuencia y hacen una antena en un portón de acá, de un tubito que consigan la feria de telescópico y lo cortan, ya rinde más que esto. Sí. Así de sencillo, sin poner el plano de tierra. Ya rinde más, ¿por qué? Porque esa es la antena que tiene que llevar y esta es una antena de compromiso que es muy fácil para ser portable. Aún así es muy larga. Si ustedes piensan, ¿no sería lindo que tuviera 2 dedos? Es más, hay una que tiene dedos, hay una que conecta así. Y para acá dar la vuelta y la gente que trabaja en el mismo lugar se escucha. Pero no más de eso, ¿no? Sí. Antenas compromiso le dicen algunos. En los vehículos tenemos una pieza de aluminio a la chapa. ¿Una qué entonces? Una pieza de aluminio. Una pieza. Una L. Una L. A la chapa y el conector de antena arriba. Sí. Y de ahí sale el coaxial que va a el ejemplo es algo así, mirá. Ahí el plano de tierra. Pero, sí, el plano de tierra es todo, por ejemplo, si acá está tu L, la antena está puesta acá. Esta es toda la antena, estamos de acuerdo, ¿no? Esta antena hacia toda esa zona va a transmitir mejor que hacia esta zona. Este va a ser una cobertura de campo así. Cierta direccionalidad. Y sí, porque ella tiene una antena fantasma en aquel sentido. Esta antena es ella sola peleando contra llegar a distancia. Y ya sabemos que pierde mucho por distancia. Pero como acá tiene ayuda, en realidad cubre mucho más. Lo mismo que cuando la ponen en el medio, la ponen atrás, tal cual. Pues el taxi lo pone en medio del techo a veces. Porque quiere estar por donde gire y llegar siempre. No es caprichoso la cuestión del medio. O sea que lo ideal sería ponerla en medio. Depende del tamaño de la antena. Porque si acá en el medio pongo una antena de 2,5 metros, no puedo cruzar ningún lado, no puedo andar en la ciudad. Entonces la pongo acá atrás y acá abajo. Incluso a veces te la doblo. Los camiones la tienen puesta al lado de la caja donde tiene mucha chapa y la doblan hacia atrás o la ponen inclinada hacia atrás, porque en realidad tiene mucha chapa ahí. Tratan de aprovechar esa parte. ¿Sí? Tú seguías, ¿no? No. Pensé que había una pregunta. Otro efecto de... tenemos Lorenz también. ¿Tenemos al viejo Lorenz por acá? Esto sí no se explica. Este lo hablamos, pero pasamos por arriba volando, pero volando pasamos por arriba de esto. El campo eléctrico electromagnético se llaman ondas electromagnéticas y tienen parte eléctrica y parte magnética. ¿Por qué? Porque alguien ya descubrió, Lorenz, que están relacionados. Maxwell hizo hasta la fórmula específica de su comportamiento. Y dice, o sea que cuando yo tengo una antena transmito una señal que es electromagnética, es eléctrica y magnética a la vez. Sí. Porque si un electrón se mueve genera campo magnético y si un campo magnético se mueve genera campo eléctrico. Entonces van los dos, siempre van los dos. Tiene una particularidad que lo vamos a ver relacionado con las antenas. Ese es lo más habitual, ¿no? Cuando tengo un campo magnético en la vertical del tiempo, póngale que el eje es horizontal y cualquier cosa, tiempo, lo que sea, hacia un costado tengo un campo magnético. Uno está en diferentes ángulos, nosotros vamos a decir que uno está así en la vertical y otro está en la horizontal, ¿sí? Eso, si estamos hablando de propagación y a través de una energía generada por antenas, es lo que usamos como denominación de polarización, es lo que denominamos polarización. El campo eléctrico es transmitido en forma vertical, entonces esa transmisión de onda radio está polarizada verticalmente. Y usted dice, ¿y para quién le interesa saber eso? Dos razones muy importantes. El campo eléctrico puede estar acostado también, entonces la transmisión sería horizontal. Pues sí, así como está dibujado hacia arriba es vertical, si está de costado es horizontal. El campo eléctrico podría estar girando en el tiempo, entonces sería rotativo, ¿sí? Los satélites. Gira y podría girar a derecha o a izquierda. Son válidos. Y podría, incluso hay otra que yo no he visto mucho que en realidad pues, está deformado, ¿no? En un sentido es más alto y en otro más angosto, que es el elipse, pero no sé
Sí tengo un ejemplo para decirle y sí me interesan los dos ejemplos de los otros dos casos. La presión vertical y la presión horizontal, que solamente decir, el campo eléctrico viene así o el campo eléctrico viene de costado, o sea que el magnético cambia de su posición a 90 grados, ¿no? Es muy importante a nivel de las antenas. La experimentación ha demostrado que usar una antena vertical contra otro sector de la antena vertical llegan con una señal específica y vamos a decir que son 30 dB. Si giramos uno de ellos y uno queda horizontal, entonces va a generar campos eléctricos horizontales, la pérdida de 30 dB y la otra antena no lo va a escuchar aún estando a la misma distancia y misma potencia. Porque la antena receptora espera que los campos eléctricos, a los que le va a recepcionar y va a convertir en electricidad, lo que van a convertir en campo de energía en el coaxil y llegará al receptor, lo espera en una disposición. ¿Por qué? Porque son transmitidos, porque sí, son transmitidos, teóricamente, son transmitidos en vertical, la antena la voy a poner en vertical. Si yo lo pongo en horizontal, y sí, en realidad cuando venga la onda, yo el pedacito de mi sección lo voy a recoger, voy a saber que está ahí, pero no voy a tener su intensidad. ¿Está? Ustedes lo ven en un efecto muy práctico que es en televisión. En televisión las señales son transmitidas horizontalmente y las antenas que se ponen afuera siempre tienen todos sus elementos horizontales. ¿Por qué? Porque la transmisora también transmite de forma horizontal sus ondas. Para evitar los ruidos, esto se hacía hace muchos años, no totalmente con la televisión actual, pero hace muchos años, todos los ruidos que transmiten en la parte eléctrica son de campo eléctrico verticales, todas las interferencias son de campo eléctrico verticales, pues se transmiten de la Tierra hacia arriba, entonces son todas verticales y eso genera mucha interferencia. Entonces, poniendo las antenas ya horizontales, pueden suprimir mucha interferencia eléctrica que había. ¿Sí? ¿Por qué entonces no se transmite en horizontal y se transmite en vertical? Porque cuando van a hacer un handy, la antena está vertical. Entonces, el repetidor lo pongo en vertical. Y espero que todos estén en vertical. Y si alguno tiene una antena horizontal, ¿me va a escuchar más abajo? Sí me escucha. Porque el repetidor en VHF y UHF está pensado, que es el elemento más importante en VHF y UHF, está pensado para handy, pero los handy andan con antenas verticales. Entonces, nuestros repetidores usan antenas en posición vertical. ¿Se entiende? La otra cosa que para lo que comentaba, rotan. Yo le dije que eso puede ser que en el tiempo, a medida que avanza, vio que ahí tienen tres ondas que están en verticales. Bueno, en realidad también existen las que van rotando. ¿Cuándo que rotan? Dirán algunos. Hay dos razones por las que conocemos que se rotan. Algunos son los reflejos, cuando son reflejadas en forma continua. No reflejo, refracción creo que lo digo, ¿no? Es cuando pasa por el elemento y en realidad se van curvando y salen. Bueno, cada golpe que den para salir de vuelta como una reflejada, cuando pegan la ionización en nubes de carga eléctrica, eso puede generar que gire. No es seguro, no es nada seguro, pero sí ocurre. ¿Sí? Y la otra que sí que ocurre y es medible es cuando se atraviesa la capa de la ionosfera. ¿Vieron cuando dieron propagación la capa de carga eléctrica? ¿Lo han comentado? ¿No lo han comentado? Bueno, algo sencillo. Cuando transmiten señales que atraviesen la capa de la atmósfera, hay una capa que se llama ionosfera, son muchas capas con diferentes letras, de la E a la F o por una más, no me acuerdo de letra, que está cargada eléctricamente, pero las señales cuando pasan ahí giran. ¿Está? Es más, para que pasen bien con poca atenuación es ideal que giren. Entonces los equipos que están por fuera generan ya las que están por fuera de la ionosfera, ¿no? Los satélites que están por arriba ya de por sí transmiten con proyecciones que va girando, de forma que pueda atravesarlo fácilmente de la ionosfera, que pierdan poca carga eléctrica. Entonces, las antenas que tenemos que tener acá tienen que ser antenas que reciban ondas que vienen girando. El campo eléctrico viene girando. Imagínense que es un foco de luz, pero de ser una foco de luz plana, ustedes ven que tiene un fantasmita porque se parece que está girando. Bueno, parece algo parecido, pero a nivel de radio, ¿no? Lo que utilizan habitualmente son dos antenas. Pero puede estar en el mismo eje o puede estar en diferentes ejes, una vertical y otra horizontal. Y las enfasan. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Tratan de adaptarlas que queden bien equilibradas de forma de que
parezca el receptor como una sola antena. Pero el fase no es el mismo que queríamos cuando teníamos dos campanas, sino que es una campana y la otra, de forma que si viene girando, primero recepciona una y después la señal pasa por la otra. Entonces yo esa velocidad angular la tengo que transmitir en la relación. Primero recepciona una antena y un periodo después recepciona la otra, siempre en la misma distancia. Entonces ese desfasamiento hace que dos antenas separadas puedan pensar que el receptor, usando dos antenas separadas, puede pensar que está recibiendo una antena, una señal que gira. A nivel satélite es la señal que se obtiene, ¿sí? Entonces la polarización, y otro más, podemos decir otro ejemplo, hablando de los radares, pero es importante la polarización vertical por la atenuación entre diferentes polarizaciones, por la interferencia que actualmente no es tan intensa del ruido eléctrico terrestre, por decirlo de una forma, porque es vertical, por los satélites. Y hablando por ejemplo del radar que comentaba, los radares polarizan porque si usted piensa en una gota cayendo en el aire, en realidad no tiene la forma turgente, sino que es achatada. ¿Por qué? Porque el agua se va apretando con el aire, entonces más ancha que alta. Y si yo tengo un radar que puedo enviar señales que giran y puedo ver las dos, la vertical y la horizontal, es más probable que en este caso con la vertical pueda haber un objeto más pequeño que con la horizontal ya tengo bloqueado todo el ancho de la gota, me bloquea completamente el ancho. Entonces en radares que tienen detectores de nubes, lo que utilizan muchas veces es la polarización, de forma que saben, no estoy recibiendo bien con la horizontal, pero la vertical veo perfecto, tenemos agua, tal tipo de agua, tal tipo de nube, todo catalogado, y es como recepciona que tiene antenas de agua, nubes de agua. Por algo tan sencillo como saber si está horizontal o vertical. ¿Sí? Este es un concepto que lo van a ver en los coaxiales. En realidad es importante cuando compran coaxiales, cuando hacen antenas basadas en coaxial, y si están con mucho laboratorio arriba, cuando quieren cortar coaxiales a largos adecuados. Pero cuando hacen experimentos y tienen antenas que no están ajustadas, cuando hacen cosas extrañas. La velocidad de propagación en realidad es... ¿Se acuerdan del efecto pelicular que vimos hoy? Bueno, si están en un coaxial, en realidad están hablando de dos conductores, uno encerrado del otro. ¿Se ubican? ¿Sí? ¿Ubican el coaxial todo? Perfecto. Yo no. Está, fácil. En realidad, piensa en una manguera, Ahí va. Piensa en una manguera. ¿Coaxial dicen el cable ese? El cable que utilizan para televisión, que es el que va de las canaleras a la antena, que es redondo, que si lo pelan tiene una malla, y si lo semipelan tiene una parte blanca o semiblanca o tipo leche o clara, depende de lo que es el material, que es el otro conductor, ¿sí? Como los dos están uno adentro del otro, y si vos lo cortás, uno es el eje y el otro el eje y el otro es el mismo lugar, por eso le dicen que es el mismo coaxial, y ahí se llama coaxial, que es el mismo coaxial, ¿sí? El mismo. Hoy hablamos de efecto pelicular. Bueno, cuando usan un coaxial también tienen, digo, es malla, radiofrecuencia, tienen conductor interior, pero tiene un conductor interior, tiene un conductor exterior y tienen una separación entre los dos conductores, entre el del medio y la malla alrededor. Depende del material de ese conductor, el comportamiento de la línea de transmisión, que es un coaxial, está transmitiendo energía, el comportamiento va a creer que está en un conductor más corto o más largo. Depende cuál sea el elemento que separa los dos cobres, los dos conectores, ¿no? Los dos conductores, el central o el de afuera. Hay alguno de 70, ¿no? No, fuera del impedancia, no, estamos hablando de la velocidad de propagación en un coaxial. ¿Sí? El coaxial tiene esa característica, ¿por qué? Porque en realidad es un comportamiento eléctrico que tiene una capacidad en realidad asociada entre el conductor de afuera, el conductor central y el material que está adentro. Cuando el material se acerque más a aire, el coso va a creer que es un conductor normal y la longitud va a ser la misma. Pero cuando él tenga carga capacitiva, o sea, haya elemento entre los dos conductores,
cuando el elemento sea mejor de la carga capacitiva, más corto va a creer que es el cable. ¿Sí? Lo ideal, evidentemente, es el aire, que va a creer que en el aire decimos que es de 1. ¿Por qué? Porque la longitud en el aire o la longitud en un cuasí que tiene aire adentro es como si fuese lo mismo, y cuando le agreguen elementos se va acortando. Se va a cortar hasta el clásico teflón, no, ¿cuál es el otro? No, sin ser los foanos, el más viejo de los tres, no es teflón. Es un plástico. Sí, es un plástico, no es plástico. Que en realidad el acortamiento es hasta el 66%. ¿Por qué? Porque considera que tiene muy baja capacidad, entonces si tiene muy baja la capacidad, ¿sí? Muy baja Polipropileno. Polipropileno, ¿no? Cuando tiene muy baja capacidad, en realidad él cree que el conductor es muy corto y se acorta hasta el 66%. Entonces cuando arman cosas con coaxiles, por ejemplo, adaptar antenas con pedazos de coaxiles, tiene que tomar en cuenta la velocidad de propagación de la onda electromagnética en ese coaxil. Entonces tiene que agarrar la tabla, luchar, este es tal coaxil, tiene tal elemento aislante interiormente, para ese elemento aislante se utiliza tal acopamiento y calcular a partir de eso. Y si no hacen eso, no van a adaptar nunca una antena. No hay forma. O sea, las diferencias son muchas. Si estamos hablando del 66 al 100%, y ustedes le agarran, no, este tiene que ser de 80, y sí, pero cortando casitas no van a llegar nunca. O sea, si no lo calculan antes, no van a llegar. ¿Sí? ¿No van a enseñar eso? O sea que la calidad del coaxil es fundamental también para poner. No es la calidad, estamos hablando solamente el elemento aislante intermedio. ¿Y no tiene que ver la afección del central? No. No. Y Lo que hacía hablando de la impedancia sí tiene relación mecánica. La impedancia es una relación mecánica entre el diámetro de la malla interior de la malla y el borde exterior del conductor central. O sea, en realidad, groseramente, tenemos un conductor central y una malla. La relación entre el conductor central, o sea, el extremo, el diámetro del conductor central y la parte interior de la malla, eso es lo que define la impedancia del coaxil. El plástico blanco ese. No. Sin contar el plástico. El plástico define otra característica, que es la capacidad y la velocidad de propagación. Y la capacidad de potencia, tal vez. Pero la impedancia es una relación mecánica entre el conductor central y el conductor exterior. Es eléctrico-mecánica, porque en realidad a partir de la parte mecánica define si hay impedancia de 50 ohms, que es lo que usamos habitualmente. Hay coaxiles de 52, 53 ohms también. ¿La ferretería vende de 50? Algunas, no todas. 63, que se utilizó mucho tiempo para... La ferretería 50 ohms. Es muy raro. No. ¿Y de dónde se puede conseguir 50? Fue Libertón y de esas Casa de electrónico, de radio. Una cosa, yo voy a pedir disculpas, tengo una obligación a las 5. ¿Tan tarde? Y realmente me tengo que ir. No, por favor. Así que me disculpa para todos. Por favor. Muchas gracias. Bueno, Así va a ser. A ver, Vos sabés que Lupo. le voy a regalar. Muchas gracias. Un concepto, yo cuanto la distancia que tengo del coaxil entre la antena y el receptor tiene que ser lo más corta posible. Porque cuando el coaxil se pierde energía. Entonces cuanto más corto, o sea, si yo Cuando más grueso sea el coaxil, así a grosero, o más corto sea, menos energía se pierde en el coaxil. O sea, todas las cosas que pongan algo van a absorber. Entonces si yo O pongo van a una antena al lado de ser la radio, impecable. Y para allá arriba la torre es incómodo, el coaxil va a tener que estar. Sí hay relación, hay coaxiles que no recomendamos para cierta distancia, más los coaxiles finos para VHF o HF y más altos que mayor distancia de 15 metros, porque no, el coaxil fino es para en HF, póngale 20, 30 metros, máximo para auto. Para hacer de ver, usar coaxiles más gruesos, como el 213 o similar. Y hay mejores, hay más gruesos también. Algunos bien gruesos. allá en el club había un abuelo Sí, pero acá no tenemos justo pero ese tenemos un aislante de aire, ¿no? Sí. No de aislante de aire, con buena capacidad de potencia. Y es 50 ohms, a pesar que es grande así, pero la relación que se agarran, lo miden
ligeramente sí, ligeramente sí, ligeramente flexible. Pensando del lado del duro, sí, se puede presionar, sí, el radio de curvatura son... Si el eléctrico es aire, tiene una camarita ahí. En realidad tiene un plástico que hace de separador como un rulito. Como un bonito que lo mantiene en el lugar.